Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos. ¿Se está viendo acá lo que tengo de fondo? 40 minutos. Sí, profe, son las carpetas nomás. Ah, se ve la carpeta, ¿no? Bueno, no, todavía no sé si tiene un poquito de delay, ¿viste? No puedo. No. Chicos, apaguen los micrófonos porque se escucha de fondo, ¿eh? Bueno, no sé. A ver, ¿se está viendo el power ahí? No, profe, todavía no. Solo las carpetas. A ver, ahí estamos, ahí estamos. Creo que ahora sí. Disculpen la desprolijidad. ¿La clase que tuvimos recién la va a subir a YouTube también? ¿O es el video que mandó nada más? La acabo de mandar por el WhatsApp, pero también la voy a subir a YouTube, sí, si es que está bien. no tengo inconveniente, porque a veces no me deja subir, ¿viste? Pero voy a intentarlo. ¿Se ve el power? Sí. Perfecto, vamos todavía. Bueno, mirá, todo esto ya lo vimos, ¿sí? Entonces, desde ya te voy adelantando que con suerte hoy terminamos esta clase, que era la clase 1. O sea que de vuelta, quedamos desfasados una clase. Pero bueno, vemos cuando lo recuperamos, no hay problema, ¿eh? La cuestión es por lo menos ir terminando algún que otro power, ¿sí? Si vamos desfasados, en algún momento lo recuperaremos, ¿eh? ¿Estamos bien? Bueno, entonces ya estudiamos los micro y macronutrientes, por ejemplo, entonces ahora ya estamos en condiciones de pasar a otro tema. Niveles de organización. Fíjate, acá vos tenés un átomo. Un átomo de hidrógeno, de oxígeno, carbono. Vamos a hacer de cuenta que es un átomo de oxígeno. Si yo uno dos átomos de hidrógeno con un átomo de oxígeno, ¿qué obtengo ya? Una molécula de agua, ¿ven? ¿Sí, chicos? Sí, profe. Si yo junto varias moléculas, obtengo una macromolécula. Por ejemplo, si yo unía varios aminoácidos, obtenía una macromolécula que se llamaba proteína. Si yo uno varios nucleótidos, que son moléculas, obtengo una macromolécula enorme que se llama ADN o ARN. ¿Es esto? Ahora, si uno junta varios macromoléculas, ¿sí? Proteínas, ácidos nucleicos y bueno, y demás, obtiene una organela, ¿sí? Como cualquiera de las que vimos, las que vamos a ver, perdón. ¿Sí? En este caso, acá te está mostrando una mitocondria. Varias organelas juntas, el conjunto de organelas forma una célula. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El conjunto de células, junto con su tejido conectivo y demás, un tejido. ¿Sí? El conjunto de tejidos, por ejemplo, tejido adiposo, tejido muscular, más tejido nervioso, forma un órgano. Acá tenés un estómago, por ejemplo. Conjunto de órganos forma un sistema. Acá te están mostrando el sistema digestivo. ¿Sí? El conjunto de sistemas forma un individuo. ¿Se ve? Entonces, a mí me daría un paro cardíaco si a mitad del cuatrimestre me preguntan si un átomo es más chiquito o más grande que una célula, por ejemplo. Me muero de un infarto, así de corto. No puede ser esa pregunta, ¿ven? Es tan dramática como decirme que una bacteria tiene mitocondria, a ese nivel, ¿eh? ¿Puedo seguir? Sí, profe. Bueno, dale, vamos. Entonces ahora vamos a estudiar un poquito las características de la célula animal. Me conformo con esto. La clase 2 la veremos en otro momento. Acá están viendo una imagen de microscopía de fluorescencia de una hermosa célula, su núcleo, porque obviamente es una célula eucariota, tiene núcleo verdadero, y bueno, en este caso estamos viendo un citoesqueleto, los microtúbulos. Ya vamos a ver bien de qué se trata eso. Bueno, voy pasando.
Entonces acá tenés representación de una célula. ¿Qué organelas tiene una célula? Ya hemos visto más o menos, ¿se acuerdan? Cuando comparamos la célula eucariota contra la procariota. Membrana plasmática, ¿sí? Núcleo, porque es célula eucariota. Adentro está la cromatina, que es el ADN más proteínas. Ahí están los genes. Está el nucleolo también, que es un puntito bien oscuro. Ahí en el nucleolo se van a fabricar las unidades ribosomales, ¿eh? Después tenemos, por ejemplo, un retículo endoplásmico, que puede ser liso o rugoso, dependiendo si tiene o no tiene ribosomas. Hay ribosomas libres, hay mitocondrias, hay complejo de Golgi, hay centriolos, hay lisosomas. O sea que una pregunta clásica de parcial es, ¿en qué organela pasa cual o tal cosa? Entonces hay que tener muy presente para qué sirve cada organela. Por ejemplo, ¿en qué organela ocurre la respiración celular que me va a producir casi todo el ATP de la célula? Opción A, mitocondria. Opción B, lisosoma. Opción C, retículo endoplásmico. Opción D, núcleo. ¿Qué les parece? A ver. La mitocondria. Muy bien, excelente. Un punto más ya tiene. Bueno, entonces es muy importante identificar eso, ¿eh? Por otro lado, una célula que es la unidad mínima estructural y funcional de cualquier ser vivo, ¿no es cierto? O sea que toda célula deriva de una célula preexistente y una célula por su cuenta realiza todas las reacciones típicas del metabolismo, es decir, produce su energía, está viva y además se puede reproducir, ¿no es cierto? Bueno. Sigo. Entonces acá tenés otro dibujito más o menos de lo mismo, ¿eh? Te está marcando el núcleo, ¿sí? Acordate que acá hay poros nucleares que permiten la entrada y la salida de componentes, ¿sí? Salen las unidades ribosomales, entran proteínas, todo lo que no es organelas membranosas o ribosomas acá, ¿cómo se llama? Citoplasma, ¿sí? Es esta como especie de sopa donde están todas las organelas que corresponde, ¿no? ¿Mm? Bueno, puede tener especializaciones de membrana la célula. ¿Qué quiere decir? Tener un flagelo que le permite moverse con gasto de ATP. En el humano, por ejemplo, hay una célula que tiene esa característica, que es el espermatozoide. O podría tener otra especialización que son una especie de cilias, de hecho son cilias, que son móviles, porque ahí con contracción muscular esos cilias se mueven y permiten, por ejemplo, a nivel de las vías respiratorias, mover polvo con moco, ¿sí? O podría tener otra especialización que se llaman microvellosidades, que no se mueven, pero sirven para aumentar el área. Por ejemplo, en el heterocito, que es la célula que recubre el intestino, tiene microvellosidades para aumentar el área de absorción de los nutrientes, ¿verdad? Bueno. Entonces, la membrana plasmática está formada por fosfolípidos, ya lo vimos, hay un montón de proteínas que están embebidas en esos lípidos y de hecho se mueven, ¿sí? Hay colesterol también, hay hidratos de carbono que están viendo acá unidos a las proteínas o a los lípidos. Esto está dando a la parte de afuera celular, ¿eh? Sería el glicocálix, ¿eh? ¿Qué funciones tiene esa membrana plasmática? ¿Qué les parece? Bueno, delimita el contenido, protege a la célula, forma compartimentos, porque no solo hay membrana en la membrana plasmática, también hay organelas que tienen membrana, la gran mayoría, ¿sí? El retículo endoplásmico, el núcleo, complejo de Golgi, el lisosoma, la mitocondria, son todas organelas membranosas. Acá la membrana plasmática y en otras membranas va a haber proteínas que son receptores, que son muy importantes, porque se unen a ligandos y producen una respuesta celular, ¿eh? Muy importante. Barrera con permeabilidad selectiva o semipermeable. ¿Qué quiere decir? Que va a permitir el pasaje de algunas cosas y otras no. Es importante para la comunicación celular, también la membrana plasmática, para la migración, para la sobrevida celular, ¿sí? Va a mandar señales para supervivencia celular a través de receptores que hay en membrana. Entonces,
acá mirando en esta figurita, se ven distintos tipos de transporte que tal vez vieron en algún momento. Si yo tengo una molécula pequeña y hidrosoluble, como el oxígeno o el dióxido de carbono, puede atravesar las membranas plasmáticas por su cuenta, ¿no? El oxígeno entra y sale, y el dióxido de carbono también por su cuenta. Son moléculas pequeñas e hidrofóbicas. Eso se llama difusión simple. ¿Me van siguiendo, no? Sí, Sí, profe. profe. Fenómeno. Ahora, si yo tengo una molécula más grande con carga o densidad de carga, como una glucosa, por ejemplo, o un ion, no puede entrar por su cuenta. Entonces, va a tener que haber una proteína que le ayude a entrar. Entonces, eso se llama difusión facilitada. Suponete, si esto es de un ion sodio, entra a través de una especie de canal que le permite el pasaje. Difusión facilitada. ¿Está bien? Si entra una sola cosa, se llama uniporte. Esa es la definición. Uniporte, que se mueve una sola cosa de un lado para el otro de la membrana. ¿Está bien? Ahora, si entran dos cosas distintas, por ejemplo, esto podría ser una glucosa y un sodio, para el mismo lado, se llama simporte. ¿Sí? Ejemplo de esto, en el enterocito entra una glucosa y un sodio para absorberse. Ahora, por ejemplo, si yo tengo una molécula que entra y otra que sale, se llama antiporte. Y a su vez, si muevo algo en contra de un gradiente, que quiere decir que voy de donde hay menos a donde hay más, por ejemplo, saco sodio de adentro de la célula hacia afuera, que afuera hay más, eso va en contra del gradiente, voy moviendo algo de donde hay menos a donde hay más, y muevo potasio de afuera de la célula hacia adentro, de vuelta hay más potasio adentro que afuera, así que voy en contra del gradiente. Cuando muevo algo en contra de un gradiente, sí o sí tengo que gastar energía. Eso lo hace una bomba. Con este ejemplo que estoy dando, la bomba de sodio y potasio. Entonces ahí estamos hablando de un transporte activo. Y a su vez, la célula, por ejemplo, puede usar otro método para incorporar cosas, que es la endocitosis. ¿Me van siguiendo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Yo sé que no tenemos mucho tiempo para preguntas y demás, por la experiencia que ya hemos visto, pero después lo pueden volver a escuchar y preguntarme, ¿no?, en otro momento. Esto queda grabado. Bueno, mirá, acá hay bolitas rojas que podrían ser bacterias o algún nutriente, son endocitados. Quiere decir que estas cositas rojas se unen a receptores que hay en la membrana plasmática, son estos, y hace como una invaginación la membrana, y queda una vesícula ya intracelular, ¿ves? Ahí está. A su vez, esos receptores se pueden volver a la membrana para reciclarlos, para volverlos a utilizar. Y esas cositas que acabo de comer por endocitosis, las puedo llevar con esa vesícula hasta fusionarse con el lisosoma, que el lisosoma es una organela que está acá, que tiene un montón de protones, medio ácido, y tiene un montón de enzimas degradativas que hidrolizan y rompen eso que acabo de endocitar. O sea que este es otro mecanismo para incorporar cosas más grandes, ¿no? Endocitosis. Endo es hacia adentro. Si yo tuviera que a través de vesícula liberar algo hacia afuera, ¿cómo se llamará eso? Exo. Muy bien, exocitosis. Excelente. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, entonces, acá empezamos con funciones de organelas. Acá tenés el retículo endoplasmático, mirá. Organela membranosa. Fíjate que esta parte no tiene ribosomas. Por eso se llama retículo endoplasmático liso. Y esta parte de acá es igual, pero están adheridos los ribosomas en la superficie del retículo, o sea que se llama retículo endoplasmático rugoso. Yo me acuerdo R de ribosoma, rugoso, está cubierto por ribosomas. ¿Cuál es la función del retículo endoplásmico? Y bueno, tiene muchas funciones. Por ejemplo, la síntesis de lípidos ocurre acá adentro. Si hay un ribosoma unido ahí, ustedes saben que el ribosoma se encarga de fabricar las proteínas. Entonces, a medida que se fabrique la proteína, va a ir entrando por acá, hacia el lumen, hacia la luz del retículo endoplásmico,
y después continuará por lo que se llama vía secretoria, que voy a explicar dentro de un ratito. También tiene funciones de detoxificación. ¿Qué quiere decir? Que acá va a haber enzimas, por ejemplo, un citocromo P450, que se encarga de detoxificar los compuestos extraños que le llegan al cuerpo humano, lo que se llaman los compuestos xenobióticos. Por eso te dicen que nunca mezcles alcohol con medicamentos, porque ese sistema que está ahí en el retículo endoplásmico de los hepatocitos tiene que detoxificar el alcohol y también la droga del antibiótico, la droga en general. Si está ocupado metabolizando el alcohol, no puede metabolizar la droga, entonces como que aumentar la concentración. O sea, puede tener un efecto secundario no beneficioso. ¿Está bien? Bueno, ¿me van siguiendo? Profe. Sí, profe. Bueno, seguimos. Bueno, acá está el ribosoma. ¿Es una organela membranosa? Típica pregunta de parcial. O sea, ¿hay membranas acá? No. La respuesta es no. Esto está formado solamente por ARN y proteínas. Y en realidad, separaditos es una subunidad menor por un lado y una mayor por el otro, que se juntan en el momento en que hay que leer esto, que sería el ARN mensajero, que está en violeta ahí, y a medida que va leyendo ese ARN mensajero, va uniendo aminoácidos entre sí, por acá va saliendo una proteína. ¿Está bien? Ese proceso se llama traducción, ¿verdad? ¿Chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, perfecto. Bueno. Bueno, de vuelta acá lo mismo. Tenés el retículo endoplásmico sin ribosomas unidos, ¿cómo se llama? Liso. Con ribosomas unidos, rugoso. Las proteínas que se fabriquen acá en el retículo endoplásmico rugoso van a ir por vía secretoria a través de vesículas al complejo de Golgi y de ahí salen y se fusionan con la membrana plasmática y o bien quedan en la membrana plasmática o quedan fuera de la célula, o sea, la célula los secreta. Por ejemplo, un anticuerpo, que es una glicoproteína, ¿sí? O una hormona, que es una glicoproteína, como la eritropoyetina. O sea que cuando uno fabrica proteínas a través del retículo endoplásmico rugoso, a través de vía secretoria, esas proteínas quedan o en membrana plasmática o fuera de la célula, secretada. En cambio, si no tuviera un ribosoma acá libre, sueltito en el citoplasma, esa proteína que se fabrica ahí queda en el citoplasma. Podría ser una enzima, por ejemplo, de alguna vía metabólica. ¿Se entendió esa diferencia, no, chicos? Sí. Perfecto. Bueno, complejo de Golgi. Mirá, acá lo tenés. También está formado un montón de membranas, ¿ven? Y vesículas. Esto es una imagen de microscopía electrónica, ¿sí? Con un aumento bárbaro. ¿Ven cómo se ven todas las cisternas que tiene? O sea que, ¿qué va a pasar acá? ¿Para qué sirve? Yo les dije que por acá estaba el retículo endoplásmico con un ribosoma, ahí se fabricaba una proteína que se enviaba por medio de una vesícula, acá ves, es esta que va llegando, se fusiona ahí, y acá se le agrega en general hidratos de carbono a la proteína. Entonces sale por vesícula, va viajando, se fusiona con la membrana plasmática y eso se secreta al exterior. Entonces acá te dice glicosilación de proteínas, que es agregarle hidratos de carbono a las proteínas. Pregunta parcial. ¿En qué organela se glicosilan las proteínas? Opción A, en el núcleo. Opción B, lisosoma. Opción C, mitocondria. Opción D, complejo de Golgi. La D, profe. Bien, bárbaro. Ojo, en el retículo endoplásmico también se pueden glicosilar las proteínas. Pero no te voy a poner las dos porque podrían ser el 50% son correctas, es muy fácil. ¿Viste? Una te voy a poner nada. Bueno, otra organela membranosa son los peroxisomas. ¿Sí? Son como vesículas chiquititas que tienen un montón de enzimas adentro. ¿Sí? Contienen enzimas oxidativas, catalasas, peroxidasas. ¿Está bien?
Por ejemplo, acá se genera agua oxigenada, aunque no lo crean, que es tóxico y esto sirve para degradar microorganismos y demás. También participan en la detoxificación de compuestos extraños y en las oxidaciones de ácidos grasos de cadena muy larga para obtener energía. O sea que acá es clave saber bien para qué sirve cada organelo. Esa es la onda de esta parte de la clase. Bueno, la mitocondria es espectacular como organela. Tiene una membrana mitocondrial externa que es totalmente permeable a todo. Es un colador, como la defensa de Racing, no ataja una, ¿ves? Entra todo por acá. Lo digo con el chiste, para que se acuerden, no es con ánimo de ofender a nadie. Después viene un espacio intermembrana, que es todo esto. Después viene la membrana mitocondrial interna, que es esta, que tiene pliegues. Y esta es todo lo opuesto a la de afuera. Esta es recontra selectiva. Solo va a entrar una molécula por acá, para lo cual hay un transportador. ¿Sí? Es como la máquina de café del Umblam, ¿viste? No te acepta los billetes 5 pesos viejos, tampoco los nuevos. Los viejos en mal estado no los toma. Tienen que ser billetes viejos en buen estado. Es muy selectiva la máquina. Solamente ahí te larga el café, con billetes viejos o en buen estado. Entonces, así es la membrana mitocondrial interna, muy selectiva. Solo entran por acá moléculas para los cuales haya un transportador. ¿Qué función tiene la mitocondria? Y, por ejemplo, la respiración celular. Acá se va a fabricar casi todo el ATP de la célula por fosforilación oxidativa. Un proceso que ocurre acá en la membrana mitocondrial interna. Como dato de color, te cuento que acá hay ribosomas 70S, que son como los bacterianos. Hay un ADN circular. Esto te da indicio de que la mitocondria en algún momento fue una bacteria y por medio de la teoría endosimbionte que te explica que esta bacteria primitiva entró en una célula eucariota primitiva y hubo una simbiosis y de ahí en más se quedó a vivir con nosotros. Igual hoy en día no se puede considerar ya una bacteria porque tanto el nivel de simbiosis que hay, de compartir cosas, que esto ya es una organela hoy en día, pero originó como una bacteria, ¿sí? En su momento, hace millones de años. Bueno, ¿preguntas? Chicos, No, ¿a mí? profe. No, profe, Está todo no. bárbaro, fenómeno. Bueno, mira, acá tenés citoesqueleto. Citoesqueleto tiene distintos componentes, ¿no? Es como un sistema de andamiaje y de estructuras que hay en el citoplasma. Tenés los microtúbulos, por un lado, después tenés los filamentos intermedios y después tenés la actina y la miosina. Los microtúbulos, como bien te lo dice el nombre, son una especie de túbulos, porque esta estructura es hueca acá. Está formado por proteína, ¿sí? Por tubulina. Así que es una proteína globular que se acomoda una al lado de la otra, como van viendo acá. ¿Sí? Y a su vez, esa estructura se repite dando toda esta vuelta y obtenés este túbulo, este microtúbulo. Que es muy importante porque el microtúbulo forma el uso mitótico. ¿Se acuerdan cuando la célula tiene que repartir sus cromosomas entre la célula madre e hija para que cada uno tenga la misma cantidad de material genético? Ese uso mitótico. ¿Sí? Por ejemplo, muchas drogas anticancerígenas que lo que hacen es inhibir la dinámica de los microtúbulos. Entonces, si no anda el microtúbulo, no se reparten los cromosomas y la célula tumoral no se puede dividir. También acá va a haber proteínas asociadas a los microtúbulos que van a mover organelas. No sé si vieron la propaganda de Almundo, iba caminando una proteína que iba llegando como una vesícula y se tropieza la persona en la playa. Bueno, era esta estructura que estamos viendo acá, ¿no? Bueno, participa en darle forma a la célula también, en un montón de cuestiones, en el movimiento celular, en lo que se le diría la motilidad celular. Bueno, los filamentos de actina, que están formados por actina globular, que se juntan varias y forman esta estructura alargada, que sería la actina filamentosa. Este proceso de armado consume ATP, igual que el anterior de los microtúbulos, y acá, básicamente, cuando uno asocia actina con miosina, ¿sí? Ese paracto contráctil de actina y miosina te permite, a través de ese consumo de energía, la contracción celular y la
el movimiento de las células. Casi todas las células de nuestro cuerpo se mueven, en mayor o menor medida. Algunas están especializadas en moverse mucho, como las células del sistema inmune, por ejemplo. También va a haber proteínas asociadas a la actina que permiten mover organelas a través de esa estructura. Bueno, los filamentos intermedios tienen un tamaño intermedio entre lo que es la actina y los microtúbulos, por eso le pusieron el nombre de filamentos intermedios. Por ejemplo, la queratina, que está formando parte de las uñas y del pelo, es rica en filamentos intermedios. Si se fijan, por ejemplo, en la envoltura nuclear que forma el núcleo, toda la parte interna está sostenida por filamentos intermedios. De hecho, cuando uno le agrega fósforo, fosforiles a esa estructura, se desensambla, se rompe esa envoltura nuclear y empieza la mitosis para repartir los cromosomas entre las dos células hijas. Es muy importante. Bueno, los centriolos tienen esta forma, ¿sí? Son dos siempre, paralelos, ¿ven? Como a 90 grados. Y de acá emergen todos los microtúbulos. Por eso este se le llama centro organizador de microtúbulos. Este es como el lugar donde nacen los microtúbulos. ¿Sí? Participa en lo que sería el uso mitótico, porque como de acá nacen los microtúbulos y los microtúbulos reparten los cromosomas, es clave en lo que sería el proceso de mitosis. Bueno, la envoltura nuclear es una doble membrana, ¿sí? Acá está, que en realidad se origina a partir del retículo endoplásmico. Después se diferencia un poco, tiene estos poros, que son recontra selectivos para permitir tanto la entrada como la salida de moléculas. Usted piense que por acá salen los ARN mensajeros, las subunidades mayor y menor del ribosoma. Por acá entran proteínas que son factores de transcripción para activar genes. ¿Está bien? Acá adentro tenemos la cromatina, que es ADN, ¿sí? ADN más proteínas. Cromatina es ADN más proteínas. Esas proteínas pueden ser las histonas que ayudan a empaquetar el ADN. Piensen que acá hay casi 2 metros de ADN en un núcleo que mide 10 micrómetros, que no es nada, o sea que está tremendamente empaquetado. ¿Sí? Y también hay proteínas no histónicas que tienen que ver con la duplicación del ADN, con la activación de los genes, ¿sí? ADN polimerasa, RNA polimerasa, proteínas de unión a ADN simple cadena, primasas, helicasas, topoisomerasas y demás. Y está el nucleolo, que si uno mira a través del microscopio una célula teñida, ve un puntito bien negrito dentro del núcleo, que ahí es donde se fabrican las subunidades ribosomales. ¿Estamos bien? O sea que... Profe. Sí, escucho. No, que está bien. Ah, no hay pregunta. Pensé que era una pregunta. No. Ah, bueno. ¿Va bien? Sí, profe. Vamos todavía. Bueno, mira, ahí terminó. Acá nos fue bastante mejor, ¿eh? O sea, nos alcanzó bien el tiempo acá, ¿eh? Vamos a hacer una cosa para no pasar al otro capítulo, a la clase 2, que se va a cortar ahí nomás. Los minutos que quedan, que deben ser, no sé, con suerte, 10 minutos, resolvemos dudas de lo que quedó de este PPT, tanto de micro y macronutrientes como de células y organelas. Así que escucho, ¿eh? O si quieren que repasemos algo, como ustedes digan, ¿eh? Las funciones de las organelas clave, ¿no? La función de la organela es clave. Por ejemplo, hagamos, si querés, tipo una simulación de parcial en los minutos que quedan, ¿no? A ver, yo te tiro pistas. Organela membranosa con un contenido ácido, que quiere decir que tiene muchos protones.
tiene un montón de enzimas degradativas, encargada de la destrucción de gérmenes o del reciclado de componentes celulares. Opciones. A, retículo endoplásmico. B, núcleo. C, lisosoma. D, complejo de Golgi. Lisosomas, profe. Perfecto, perfecto. Extraordinario. Sí, profe, Sí, costó un poco, parece. Quería que, si puede repetir un poco la parte de los microtúbulos. Creo sí, que sí. ahí me colgué. Dale, 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 dale. Fueron como 3 diapositivas. Dale, repito Ahí yo todo, le digo. repito todo citoesqueleto si querés. Los microtúbulos A están partir de formados. acá. Dale, De los acá y las microtúbulos. otras dos. Bueno, los microtúbulos están formados por una proteína globular que se llama tubulina, ¿ves? Es esta. Alfa y beta, son dos proteínas en realidad. De tubulina, globular, son como una bolita. Entonces, con gasto de energía se pone una al lado de la otra, ¿ves? Alfa, beta, alfa, beta, alfa, beta, ¿viste? Que se van intercalando. Eso forma lo que se llama protofilamento. ¿Mm? Ahora, si uno repite varios de estos, creo que son 13. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tenés esta estructura que tiene una forma de túbulo, un microtúbulo, porque mide un par de nanómetros de ancho. ¿No? Entonces, ¿se entendió que es un microtúbulo? Esto, a través de uno de los extremos, se va a ir alargando, se va a ir elongando siempre, va a crecer para allá, ¿está bien? Y desde el otro extremo se va a ir acortando. El extremo que crece se llama extremo más. El extremo que se acorta sería el extremo menos. Acá abajo, en el extremo menos, estarían los centriolos, que son el centro organizador del microtúbulo. ¿Para qué sirve el microtúbulo? Y bueno, esto como se elonga, ¿sí? Se va elongando, ayuda a darle forma a la célula. Por acá va a haber proteínas asociadas, que se llaman quinesinas y dineínas, que tienen como patitas y con gasto de ATP dan como pasitos. Se llaman proteínas cargo, y a su vez esas proteínas pueden llevar una vesícula ahí, cargada con cosas. O sea que esto sería como una autopista para llevar y traer organelas y demás. ¿Mm? A su vez, esto incluso en un extremo puede agarrar un cromosoma entero, a nivel del centriolo, y repartirlo entre las células madre e hija para que cada uno tenga la misma cantidad de material genético, ¿viste? Por eso hay drogas que se unen muy específicamente acá, como el Taxol, el Nocodazol, que afectan esta dinámica del microtúbulo y que como se queda duro o se desensambla. Y si la célula no tiene microtúbulo, no puede repartir el material genético y no puede dividirse. ¿Está bien? Fueron de las primeras drogas para usarse contra el cáncer. Bueno, paso al otro. Sí, sí, sí. Acá vos tenés un microfilamento que está formado por una proteína globular, pero acá se llama actina, actina. Se juntan varias actinas, también esto gasta ATP, y se forma esta estructura alargada que se llama actina F, o filamento de actina. ¿Mm? Acá abajo va a haber otra proteína que no está dibujada, que se llama miosina, que también consumiendo ATP puede mover una parte de su estructura, como una bisagra, ¿sí? Y a medida que se mueva, se va a ir desplazando acá toda esta estructura, y eso hace que se acorte una estructura que se llama sarcómero, que es la unidad estructural y funcional de los músculos. Entonces eso sirve para que la célula muscular cambie de tamaño. Y eso, como el músculo está unido a un hueso, desplaza el hueso y eso permite el movimiento. ¿Está bien? ¿Pero esto está dentro de la célula? Claro, dentro de las células. Casi todas las células tienen actina y miosina, por eso casi todas las células se contraen en mayor o menor medida y pueden migrar y caminar, por ejemplo. Lo que pasa es que uno siempre lo asocia a la fibra muscular porque el músculo se ha especializado exclusivamente en esto. Pero un macrófago, sí, que es una célula del sistema inmune, una célula muy pequeña, también tiene actina y miosina. De hecho,
con ese aparato contráctil de actina y miosina es que esa célula puede migrar y caminar y ir persiguiendo una bacteria, por ejemplo, que entró al cuerpo. ¿Sí? Es que sería como la actina y la miosina, que son una estructura que están dentro de la célula, serían como el equivalente al esqueleto, al músculo en el humano, ¿me entendés? Sería como una cosa así. Así como la fibra muscular en el humano te permite moverse, ¿sí? Sí. Los filamentos de actina y miosina serían como la musculatura en miniatura que tienen las células para caminar también, y para cambiar de forma. Y no tiene nada que ver con los flagelos. No, el flagelo está, buena pregunta, el flagelo, muy buena pregunta, ¿eh? El flagelo está formado por otra proteína que se llama flagelina, hay varias proteínas, pero bueno, quedémonos con esa. Acá habría como un cuerpo basal, ¿sí? Que sería parecido a un centriolo, y esto con gasto de ATP hace como un movimiento de látigo, ¿sí? Que le permite migrar a la célula. En el caso del humano, solo el espermatozoide tiene esa estructura. ¿Eh? Son dos cosas distintas. ¿Eh? Sí. Y bueno, los filamentos intermedios, que en tamaño son intermedios entre lo que sería los microtúbulos y la actina y la miosina, tienen funciones estructurales, darle forma, estructura a la célula. Por ejemplo, la envoltura nuclear, que la tengo por acá, ¿ves? Esto es la envoltura nuclear, ¿eh? ¿Está bien? Adentro está toda la cromatina y afuera está el citoplasma. ¿Cómo es que ¿por qué no colapsa esta estructura? Porque todo por dentro, acá, ahí, está sostenida por filamentos intermedios, ¿sí? Por ejemplo, cuando uno fosforila esos filamentos intermedios, se rompe toda esa red, se desensambla, se rompe la envoltura nuclear, quedan todos los cromosomas libres, se separan entre las dos células hijas a través del uso mitótico, y después, a partir del retículo endoplásmico, se vuelve a regenerar esta envoltura nuclear y queda cada célula con su núcleo por su lado. ¿Eh? Profe, Sí. quería hacer una consulta. Sí, sí. Las células que tienen flagelo tienen gasto energético de ATP. Obvio, ¿Y sí, sí. las que no tienen flagelo también tienen gasto energético de ATP o no? Muchísimo gasto de ATP. Imagínate que casi cualquier célula de nuestro cuerpo gasta la mitad de su ATP, ¿sí? Para hacer andar a la bomba de sodio y potasio. La bomba de sodio y potasio sería algo parecido a esto, que saca sodio y mete potasio a la célula con gasto de ATP para mantener un equilibrio de iones, porque si eso se desequilibra, entraría demasiada agua a la célula y explotaría la célula. ¿Sí? No resistiría la membrana plasmática porque está entrando mucha agua y explotaría. Acordate que la célula animal no tiene pared. ¿Eh? O sea que todas las células del cuerpo, cualquier célula de cualquier ser vivo consume ATP, que es la moneda energética, para ponerlo como más amplio. ¿Sí? Muchas gracias. De nada. Bueno, queda un minutito, aprovechemos. ¿Dudas de esta última parte o de lo que di la semana pasada? Que sería todo lo que es micro y macronutrientes, estructura y función. De minerales y vitaminas me interesa la función. ¿Y qué pasa si uno por ahí tiene deficiencia o si tiene un exceso de vitamina? Pero más que todo la función, chicos. ¿Está bien? Sí, perfecto. Bueno, yo lo mando al grupo de WhatsApp a esto y lo voy a subir al canal de YouTube también. Entonces la semana que viene daríamos la clase 2. Venimos desfasado una clase. Pero la vamos a recuperar en algún momento, no se preocupen.